Nosotros, como seguidores de Jesucristo, aquí estamos también. En este lugar donde hay dolor, hermanos, pero también hay triunfo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. En especial bendiga a la hermana Marisol, familia Delgado, el cual pues nadie quiere que se le vaya algún pariente de todos los que estamos acá en la tierra, ¿verdad? Pero nuestro hermano José Antonio Delgado, pastor, ha alcanzado la victoria, hermanos. Y por eso es que estamos gozándonos en esa victoria que nuestro hermano alcanzó, la cual pues nosotros también estamos luchándola. Así que es un privilegio muy grande el estar acá en este local aquí muy lindo, Iglesia El Cordero de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, al pastor de esta iglesia, ¿verdad? Que se dieron este lugar. Y pues a cada uno de los hermanos de restauración que estamos acá, ¿verdad? El pastor hermano Vicente Hernández. Y estamos todos acá para unirnos con nuestra hermana Marisol. Así que nos es un privilegio muy grande, hermanos, el que prediquemos la palabra del Señor en esta hora. Así que les voy a invitar, hermanos, que cada uno de ustedes pues póngase sobre sus pies y vayamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vayamos, hermanos, al capítulo 11 de San Juan. Gloria al Señor. Vamos a ir al versículo 17 hasta el 27. Gloria a su nombre. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está acompañándonos, estando con nosotros, fortaleciéndonos. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la letra dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Aquí, hermano, podemos considerar este tema muy precioso: Cristo, la resurrección y la vida. O sea, el tema que tiene ahí. Ese es el tema que vamos a estar predicando. Y como claro, hermanos, ahorita nos encontramos cada uno de nosotros en la obra siniestra de la muerte. Este es un hecho, hermanos, que no se puede alterar. O sea, como que dice, hacerlo más grande. No. Es un hecho, hermanos, que no se puede negar la realidad. Es un hecho, hermanos, en el cual, pues, aquí tenemos el ejemplo palpable, ¿no? Que lo estamos mirando con nuestros ojos, lo que es la muerte. La muerte llegó a nuestro hermano. Pero eso le ha dado el triunfo, hermanos. Eso
le ha dado, hermanos, el vencer la carrera. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, además de ser una noticia no muy buena, también, hermanos, es una oportunidad para que cada uno de nosotros, hermanos, mostremos nuestra simpatía a nuestra hermana, a la familia doliente, hermano. ¿No es verdad, hermano, que es una oportunidad? Claro, aquí estamos diciéndole a nuestros hermanos, a la familia doliente, aquí estamos con ustedes, apoyándoles, aquí estamos con ustedes, uniéndolos a ese dolor también, ¿verdad? Pero también es una reflexión que debemos de considerar cada uno de nosotros. Una reflexión que realmente, hermanos, es la realidad. Pensemos, óigame bien, hermanos, en que nosotros mismos, usted y yo, un día menos esperado, el Creador del cielo tocará a la puerta y le llamará a usted y a mí. Y queramos o no queramos, dejaremos este mundo, hermanos. Algunos con grandes casas, pero lo dejarán. Algunos quizás con grandes carros de lujo, pero lo dejarán. Algunos quizás con todo el dinero que tengan, pero dejarán este mundo. O sea que este servicio en el cual estamos ahorita, hermano, es de considerarlo en estas formas. ¿Sí? Cualquier momento puede llegar. Hay personas, hermanos, que con solo oír la palabra muerte les aterra. Porque en realidad no saben ni qué es eso. Ni que si hay más vida después de la muerte. Pero quizás tienen razón ellos. Para empezar, no han creído en Jesucristo. Para empezar, no saben nada de lo que es el Evangelio. Tienen razón, pero los cristianos, los que hemos creído en aquel que vino, hermanos, desde allá, desde muy lejos, para dar la vida por nosotros, nosotros sí consideramos qué es lo que hay después de la muerte para aquel que ha creído en Jesucristo. Sabemos que hay, hermanos, después de la muerte para aquel que ha creído en Jesucristo, victoria, un lugar mejor, hermanos, que está acá, pasando, hermanos, los problemas y las dificultades. Nuestro hermano ya está en un lugar mejor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en primer lugar, hermanos, consideremos la enfermedad de Lázaro. Porque enfermó, pues. Sí. Mire, mantenga la Biblia abierta, hermanos. Mire el versículo 3 de este mismo capítulo 11. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oh, hermano, mire, Jesucristo, hermano, visitaba mucho esa familia. Eran muy amigos de ese. O sea que Jesús era muy amigo de ese trío de hermanos: Lázaro, Marta y María. Pero fíjense que a pesar de que Jesús era amigo de ellos, no evitó el que enfermara. Porque hay gente que dice: yo soy cristiano, dice, y como soy cristiano, dice, no me enfermo, dice. Cree que son inmunes. Y que como es cristiano, pues no merece estar enfermo. Piensan ellos, piensan algunos. Pero mire, hermano, en esta familia, el amigo de Jesús, Lázaro, enfermó. O sea, hermanos, que el ser humano acá tiene enemigos con los que está luchando cada día. Enemigos que están ahí, hermanos, a la salida de la casa, ahí, en una esquina. Enemigos con los cuales nosotros estamos luchando cada día. Y que claro, nos defendemos. Y la enfermedad es uno de los enemigos, hermanos, con los cuales
el ser humano acá en esta tierra luchamos. Y cuando nos llega la enfermedad, pues claro, hacemos todo lo posible porque esa enfermedad pues desaparezca. Y es pues obvio, hermano, que las hermanas de Lázaro pues se afligieron e hicieron quizás cuanto pudieron para ver si Lázaro podía sanar. Pero no sanó. La enfermedad quizás fue peor cada día. Pero ellas sabían, hermanos, que tenían un gran amigo. ¿Sí? Entonces ellas enviaron razón al amigo de Lázaro, que estaba bastante largo de Betania, de donde estaban enfermos, y le mandaron a decir, ¿verdad? Señor, he aquí el que amas. Sabe, hermano, que Jesús nos ama a nosotros, a los que hemos creído en Él. Nos ama, hermano. Y aunque estemos enfermos, Él siempre sigue amándonos a nosotros. Así que cuando usted está enfermo, diga, yo tengo uno que me ama, y ese es Jesús. Y nunca vaya a decir, hoy que estoy enfermo, no me ama, o sea que quizás porque estoy enfermo no me ama. No, Jesús le ama a usted, me ama a mí, aunque estemos enfermos. Así que diga usted un día que está enfermo, Jesús me ama, estoy enfermo, pero Él me ama. Entonces ellas dijeron, mira, el que amas está enfermo. Ay, Jesús dijo, pues agarremos de regreso para Betania. No. Dice la Biblia que se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba trabajando, ministrando. Hermano, pero esa actitud de Jesús pareciera no estar quizás de acuerdo a las hermanas, de que él se quedó todavía un tiempo más, como quien dice, bueno, imagínense. Hermano pastor, pide que necesitamos que usted, no sé si puede venir y estar con nosotros. Y el pastor diga, bueno, me quedo 2 días más y ahí aparezco, ¿verdad? Y dijera esta familia, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Y le mandé a decirle al pastor, ¿verdad? Pero el pastor me José, mire, el hermano tenía viajes y planes, hermano, para viajar en avión, pero mira, el Señor dijo, no, tú tienes que estar ahí en la vela del pastor, de uno de los pastores que ya coronó la carrera, ya triunfó, ya se fue para estar con el Señor. Ahí está, y aquí está nuestro hermano pastor Vicente Hernández, Dios le bendiga. Entonces, hermano, Jesús dijo, bueno, dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. Hermanos, y se quedó ahí más tiempo, hermanos. Pero aquellas hermanas estaban, hermanas, muy apuradas y quizás deseando ver, hermanos, que alguien dijese, ahí ya viene Jesús. Pero no, hermanos, Jesús siguió siempre ministrando, hermanos, la palabra del Señor. ¿Sabe, hermanos, que los planes de Dios, claro, son diferentes a los que nosotros hacemos? Dios, hermano, nunca llegará tarde ni antes a los propósitos que Él tiene, jamás. Han habido personas a través de la Biblia que se quisieron adelantar a Dios, pero Dios dice, no, mis planes no son esos. Por ejemplo, Moisés quiso adelantársele a Dios, nada menos y nada más que 40 años antes para querer liberar a Egipto. Pero imagínense, no, le dije, Dios, te faltan 40 años todavía, muchachos. Le digo, tenés que ir al desierto. Entonces, hermano, Dios, hermano, tiene todo bajo control. Así que Jesús dijo, no, yo me quedo unos días más acá para ir hasta allá, para ir a ver mis amigos. Y esta enfermedad, dijo él, no es para muerte, es para que la gloria de Dios se vea. Qué bendición, hermano, el tener nosotros un Salvador que piensa de esa manera y actúa de esa manera y nos ha salvado, hermanos, nos ha dado la victoria porque hemos creído en Él. Gloria sea al Señor, hermanos. Así que, hermanos,
Pasó lo que pasó, las hermanas hicieron cuanto quisieron, hermanos, para que la enfermedad de Lázaro se fuera, pero no pudieron evitar la muerte, y la muerte por fin llegó. Es fuerte, es duro, claro. Y uno no quiere que un pariente, ¿verdad?, se le vaya, y uno hace lo que puede, pero no pudieron evitar. Y Lázaro se fue de esta tierra, partió, porque hermanos, el socorro que ellas tenían y que estaban pensando en Jesús, pues no había venido todavía. Sí, porque nosotros tenemos nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Es Dios. Y miren, hermanos, es muy peligroso y tiene que evitarse, hermanos, el que usted y yo aparezcamos cuando Dios no nos responde en algo como resentidos con Dios. Que no suceda eso, hermanos. Porque hay quien guarda resentimiento. Porque Dios no le concedió lo que quería. No, hermanos. Recordemos que Dios tiene el control, Él es el soberano y hace lo que Él quiere, hermano. Al que a Él le place darle la vida, pues se la da. Y si a Él le place no intervenir, hermano, en alguna situación, pues tampoco no interviene. ¿Y quién le puede decir a Dios por qué no intervino en esto? Nosotros tenemos grandes ejemplos ahí. Grandes ejemplos. Así de entrada, hermanos, en lo que era la predicación del evangelio, hermanos, la que era el tiempo de gracia, hermanos. Esteban, hermano, uno de los grandes hombres, diáconos, hermanos, Dios permitió que fuese el primer mártir. ¿Y qué? Pues murió. Y luego de los discípulos, hermanos, que habían seguido a Jesús, los de los 12, Dios permitió, o sea, Jesús permitió también de que Jacobo, pues también muriese, así de entrada. Sí. Y querían hacer lo mismo con Pedro. Pero Dios dice, no, pues aquí dice que este no es mi plan. Y intervino. Así que, hermanos, si usted y yo estamos en los planes de Dios, óigame bien, de que esta pandemia, hermano, este virus, hermano, no le llegue a usted para quitarle la vida. Si están los planes de Dios, esto no va a suceder, hermanos. Sí. Pero claro, hermanos, es obvio que tenemos que usar claro, lo que es la razón, pues, ¿verdad? Tenemos que usar el sentido común. Eso, pues, no queda descartado, hermanos. Y el sentido común es esto lo que estamos acá, ¿verdad? Usando, hermanos, protección. Es usar el sentido común, hermanos. Usar el sentido común es el no tentar a Dios y salir, ¿verdad?, corriendo y ponerse enfrente de los carros y decir, no, Dios me va a librar. No, hermanos. Sí. ¿Sabe, hermanos, que Pedro, hermanos, después de que fue liberado, que estaba preso, estaba custodiado con 4 grupos de soldados, hermanos? Y cuando Dios lo sacó de ahí, un ángel lo sacó y lo dejó por fin en la calle. Y Pedro, pues, por fin se orientó y dijo, bueno, aquí realmente ya soy libre. Y él fue a buscar a sus hermanos y los halló en una casa que estaban orando, ¿verdad? Estaban orando por la liberación de Pedro, porque lo iban a matar a Pedro también. Pero Dios lo había liberado. Y tocó la puerta a Pedro. Entonces, y bueno, salió una muchacha a ver quién era, y del gozo, pues ni le abrió la puerta a Pedro, y después de decirle a los hermanos, ahí está Pedro. Y ellos dijeron, mentira, es su ángel. No, él es, dijo ella. Y por fin le abrieron, óigame, la puerta, ¿verdad? Y entró Pedro y los saludó a ellos, ¿verdad? Los saludó y les dijo seguramente cómo Dios los había librado. Y después de haberles dicho que se callaran un poco, se fue de ese lugar, fuera de los contornos.
Pedro hubiese dicho, ¿verdad? Bueno, ya Dios me libró. Yo aquí me quedo con ustedes. Porque Herodes, hermano, estaba bravísimo. Estaba endiablado, hermano, porque se había escapado Pedro. Tan endiablado estaba que mandó a matar a todos los que lo estaban custodiando. Y buscó a Pedro en todas partes. Lo buscó. Pero Pedro se había ido. Había huido de ahí. Eso fue usar el sentido común. Pedro dijo, no, ya Dios me liberó. Pero hoy también voy a poner mi parte. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Pero una cosa peligrosa es querer tentar a Dios y decir, yo hago esto para que Dios me salve. Cuidadito, hermano. No lo hagamos, hermano. Dios tiene el control y es el que nos puede dar la victoria siempre. Entonces, hermanos, vemos acá que Lázaro por fin perdió la batalla y murió, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Vemos nosotros acá, en segundo lugar, vemos que ya Jesús está llegando acá a este lugar. Veamos la Biblia, hermanos, ¿verdad? El versículo que leímos al principio, el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Hermano, se cree y dicen que en los tiempos bíblicos judíos, miren cómo son las supersticiones, muchas veces son creíbles en la gente que no cree en Dios. Se creían, dicen que en los primeros 2 días de que alguien moría, decían ellos que el espíritu todavía andaba por ahí, rondando ahí, el alma rondando, ¿verdad? El cuerpo. Y que bueno, los primeros 2 días de muerto, eso creían mucha gente. Pero imagínense que solo creían que en los primeros 2 días. Pero Jesús, cuando viene acá, ya han pasado 4 días. Ya han pasado 4 días, de modo que gente que quizás pudiese estar creyendo en esas cosas, ya no podían creerlo, por lo que iba a pasar más después. Así que dice la Biblia que ya hacía 4 días cuando Jesús apareció, hermanos. Y el versículo 21 del capítulo 11 leemos: Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Saben que Marta está revelando ahí, hermanos, que Jesús, cuando Él estaba acá en este mundo, no era omnipresente? O sea, no estaba en todos los lugares a un mismo tiempo. No. Marta dice, si hubieses estado aquí. Pero claro, Jesús no estaba allí en Betania, estaba en otro lugar. Jesús fue 100% humano, hombre. Y como hombre humano, hermano, Él no era omnipresente, era únicamente presente donde estaba. Entonces Marta declaró eso, hermano. El evangelio de Juan, hermano, es un evangelio que revela mucha teología, más que los otros 3 evangelios. Entonces, hermano, ella dijo, yo sé que si tú hubieras estado aquí, yo sé, creo 100% que mi hermano no habría muerto. Y era verdad, hermanos. Pero recordemos que Jesús había dicho allá que esa enfermedad no era para muerte, sino para ¿qué? Para que la gloria de Dios fuese manifestada. Sino, hermanos, para que fuese más grande el milagro. Es más, Jesucristo, hermano, pudo haber sanado a Lázaro cuando le dieron la razón, con solo decir, vaya, que sane. Así como ustedes saben de que alguien fue a pedir, ¿verdad? Por una necesidad, y Jesús pues dijo que se ha hecho como tú crees, porque aquel hombre dijo, no, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Recuerden ustedes, ¿verdad? Entonces Jesús pudo haber hecho eso con Lázaro, pero no. Jesús dice, algo mayor necesito hacer.
algo mayor necesito hacer. Pero ahí está Marta, hermanos, declarando, hermanos, que si él hubiese estado ahí, pues Lázaro no habría muerto, y era una verdad, hermano. Entonces, sigamos acá, hermanos. Hay otro texto muy importante acá, hermanos, que quiero que leamos, ¿verdad? Y es, hermanos, que quien salió ahí, hermanos, a recibir a Jesús fue Marta. O sea, Marta en el versículo ya 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, hermanos, decimos que en segundo lugar, Marta reconoce el poder sanador de Jesús. Lo reconoce totalmente, claro, sí. Así que a pesar, hermanos, de que Jesús no vino cuando ellas lo necesitaban, Marta todavía está, hermanos, reconociendo 100% de que Jesús es el verdadero y que tiene el poder sanador. Así que, hermanos, según vemos acá, imagínense, Marta salió a recibir a Jesús aun cuando él no vino, cuando ella lo necesitaba. En otras palabras, hermanos, Marta no estaba con resentimientos, como usted y yo muchas veces nos resentimos. Sí, con solo que ni me saludó, el hermano ni me habló, estamos resentidos. Esta mujer está demostrando, hermanos, que ella pues tiene madurez. Sí. Así que pareciera, hermano, que la conducta de Marta acá hace un pequeño contraste con la de su hermana María. Sí, es cierto, hermano, como que hace un pequeño contraste. O sea que el proceder de Marta revela verdadera madurez. A pesar del dolor, hermano, que claro, sintió, ¿verdad? A pesar del dolor que tenía, ella siempre conservó el respeto para Jesús como el Salvador, como el Maestro, como el Dios Todopoderoso. Ella conservó ese respeto, hermanos, ¿verdad? Sí, porque Jesús, hermanos, era el gran Maestro. Marta, hermanos, como que superó aquello que una vez, se recuerdan ustedes, eso pasó lo revela en el libro de Lucas 10, 39, 42, que Jesús también lo llegó a visitar, hermanos, y Marta estaba afanada con cosas, y quien había escogido la primera parte ahí, o la parte más mejor, era María, ¿recuerdan? Y Marta, un poco celosa, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que esta, mira lo que está haciendo únicamente a tus pies, y yo haciendo la comida, ¿verdad? Haciendo el guisado porque le preparaban quizás exquisitos guisados a Jesús. O sea que seguramente estas hermanas eran especialistas, tenían una culinaria pero perfecta, y le preparaban quizás grandes platillos exquisitos a Jesús. Entonces Marta, en esa oportunidad, ella sola estaba sirviendo y se sintió quizás, hermana, un poco así, ¿verdad? Porque no le ayudaba a la hermana. Pero en este caso, imagínense, ella salió a recibir a Jesús. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está ahora? Dice la Biblia que se había quedado. ¿Dónde? En casa. Claro. Pero quien había salido a recibir a Jesús era Marta. Entonces, luego, ¿qué pasó? El versículo 32, 11:32 dice: María, cuando llegó, dice, a donde estaba Jesús, al verle, o sea que también María por fin oyó que había venido, ¿verdad? Que había venido Jesús. Pero claro, Jesús estaba allá todavía antes de entrar al altar. Y por eso dice: María, cuando llegó, a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Allí sí ya está otra vez a sus pies, hermano. Pero quien salió a recibirlo primero fue Marta, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sé que dijo lo mismo. Sé que ellas consideraban que realmente si Jesús hubiese estado ahí, claro, su hermano no había muerto. Pero realmente ya había muerto, hermanos. Así que, hermanos, a pesar de que Jesús, hermanos, no había estado ahí, pues ellas le están dando ya la bienvenida. Y le están diciendo que si él hubiese estado ahí, pues
Su hermano no habría muerto, pero ahí está él. Y aún Marta dijo, pero aún sé que tú tienes poder y que todo lo que le pides a Dios, pues Él te lo da. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, ¿verdad? A veces no entendemos las cosas justas que pueden venir a nuestra vida y podemos considerar que son injustas. Y podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a aquella otra familia? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe, hermanos, que algo que tenemos que nosotros en mente es tener, y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, hermanos, donde habla de los héroes, ¿verdad? Ahí, hermanos, por el versículo 34 y 35 en adelante, hermanos, ahí se ve, hermanos, cómo Dios menciona los nombres de algunos héroes. Y el escritor de los Hebreos lo deja bien claro y dice que por la fe, por la fe estas personas, algunos recibieron sus muertos. Usted puede quizás memorizar lo de aquella mujer viuda, y Elías pues oró por su hijo, ¿verdad? Algunos dice que por la fe taparon bocas de leones. Pues también usted puede recordar muchas de esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hallamos en el libro de los Hebreos es que muchos por la fe recibieron y fueron victoriosos. Se vio la victoria. Pero también, hermanos, sigue diciendo, y por el versículo 36 o 37 en adelante, que también muchos por la fe murieron por la espada. Pero nosotros podíamos preguntar, ¿cómo está esto? Un grupo muere por tener fe en Dios. Y otro grupo recibe lo que está pidiendo por tener fe en Dios. Podríamos decir nosotros, ¿y qué pasa? Dios, como dijimos al principio, hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Y Dios pues bendice a esta familia y dice: esta familia yo la bendigo y permito que no le pase nada, y a esta otra familia pues de alguna manera pues va a sufrir esto, y ahí está. El problema está, hermanos, que usted y yo pues podemos ser tentados a juzgar, y ya lo hemos hecho muchas veces. Sí, mire, hermano, es muy lindo levantarse por la mañana, cuando uno se levanta, ¿verdad? Y dice gloria a Dios. Y incluso puede decir ese texto número 7 del Salmo 34, ¿verdad? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Ese versículo 7. Y es más, usted puede decir, y yo también podemos decir el versículo 17 de ese mismo Salmo, que dice, ¿verdad?, que los justos claman a Jehová y Jehová oye. ¿Y qué me dice, hermano? Y nos libra de todo aquello que viene. Y decimos gloria a Dios. Pero ¿qué de aquellos otros? De aquellos que no se levantaron. ¿Qué de aquellos otros hermanos que sufrieron y no se levantaron? No se levantaron como usted y yo. ¿Verdad que es una reflexión que podemos tomar? ¿Qué de aquellos otros? ¿Qué de mi hermano que no se levantó? ¿Qué de mi hermana que no se levantó? ¿Qué de mi hermano que no se levantó? ¿Qué de tantos amigos de nosotros, hermanos en Cristo, que no se levantaron? Todo está bajo el control de Dios, hermanos. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. El cristiano, hermano, tiene que ser, nosotros tenemos que alcanzar madurez. Porque usted y yo podríamos juzgar y decir: esta familia fue probada. Pero recuerden que según Hebreo, por ser probados, pero algunos, claro, recibieron lo que pidieron. En cambio los otros que murieron, dice que algunos murieron aserrados. Allí no hubo un testimonio que pudiese decir: yo fui salvado. No, murió. Esteban no pudo testificar, Pedro sí testificó.
Pedro dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó. Esteban no. Esteban recibió las piedras y murió. Entonces, hermanos, Dios bendiga a cada uno de los que sufren. Y nosotros nos unimos, hermanos. Y aquí, hermanos, es una oportunidad que hemos tenido en unirnos con nuestros hermanos. Acá nosotros, en esta historia verídica, hallamos de que muchos judíos vinieron para consolar a Marta y a María, porque su hermano Lázaro había muerto. Oh, hermanos, había muerto y había venido gente a consolarlos. Así que, hermanos, muchos hermanos ganaron las victorias, pero otras, hermanos, no pudieron testificar que las habían ganado, pero la ganaron porque murieron por esa fe misma en Dios. Gloria a su nombre, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, para concluir, hermanos, nosotros vemos acá que Jesús, pues, se une. El versículo 34, Jesús dice, ¿dónde le pusiste? O sea que Jesús dice, ya se va acercando el momento que lo que va a suceder va a ser maravilloso. ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Lloraría por el muerto o lloraría por las hermanas que estaban sufriendo? Sí, sintió el dolor, hermanos. Y dice la Biblia que también todos los judíos también lloraban. Sentían, hermanos, realmente ese mismo dolor, se unían y lloraban también. Y Jesús lloró. Jesús, hombre 100% humano, lloró. Sintió el dolor, se estremeció, hermano, dentro de sí, que le salieron lágrimas y también lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Miren que ellos estaban allí diciendo verdades, hermanos. Sí. Luego el versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermanos, Dios, hermano, permite de que usted y yo hagamos algunas cosas las que podemos hacer. Sí. Y Él hace lo imposible. Sí. Así que Dios le da el lugar a usted y a mí de que hagamos algo. Dios no esperemos que Dios lo haga todo, hermano. Hay algunas cosas que nosotros las podemos hacer. Entonces Jesús aquí, hermano, está diciendo a la gente que haga algo y que, bueno, que quite la piedra. Que quite la piedra de entrada que está cubriendo el sepulcro donde fue puesto Lázaro. Y Marta, hermanos, como es lógico, hermanos, ella dice, Señor, ya es de 4 días. Esa es la realidad del ser humano, de nuestros cuerpos, hermanos. 4 días, 5, 10 días, ya no hay nada, hermano. Hay que el cuerpo pues se está desintegrando. Seguramente gusanos se lo están comiendo. Y eso es la realidad. Pero hermanos, lo que hay que recordar que quien había llegado ahí era la vida. Quien había llegado ahí era la resurrección, hermanos. Porque, hermanos, donde llega Jesús, llega la vida.
Donde llega Jesús llega el perdón. Donde llega Jesús llega salvación. Donde llega Jesús también llega sanidad. Donde llega Jesús llega la victoria, hermanos. Sí. Y eso tenía que reconocerlo a ellas. Oh, hermanos. Esto fue maravilloso, hermano. Y ahí estaban todos viendo y diciendo, ah, cuánto amaba a Jesús a este hombre. Ya era de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde estaba, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mire, hermano, no está de más que nosotros no tomemos un poquito de imaginación. ¿Cómo será eso? ¿Verdad? El enfermo ahí está, hermanos, batallando. De pronto sale el alma, el espíritu de él, y queda el cuerpo ahí. ¿Y a dónde, hermanos? En los tiempos de Jesús. Jesús vino. Él habló una historia verídica. Y ustedes recuerden a qué me estoy refiriendo. Al rico aquel con mucha opulencia y también al Lázaro el mendigo. Dice la Biblia que un día, pues, el Lázaro murió. ¿Y vinieron quiénes? Los ángeles. Y llevaron a Lázaro al seno de Abraham, al paraíso. Es posible, hermano, que el mendigo Lázaro no recibió un funeral digno. No. ¿Quién se iba a preocupar por ese mendigo? Quizás lo agarraron y lo fueron a tirar allá en el lugar de desperdicio, donde había fuego siempre. Todos los desperdicios de Israel iban a ser tirados a un lugar, y es posible, allí iban a tirar los muertos que estaban ahí, que nadie. Pero mire, hermano, lo de adentro, el cuerpo de adentro, lo importante que está dentro de esta casa, ¿verdad? Terrestre que tenemos. Vinieron los ángeles y se lo llevaron, y se halló donde, allá con Abraham, gozando ya no había sufrimiento. Entonces, hermanos, esa es la imaginación, hermanos, que nosotros podemos tomarnos también con este hombre. Seguramente el alma de Lázaro salió y llegó hasta el lugar allá, y vio seguramente a gente, ¿verdad?, que conocía al mismo Abraham. Lo vio, y quizás, bueno, le dieron dio una bienvenida, porque claro, cuando un nuevo, ¿verdad?, ciudadano, pues es bienvenido, ¿verdad? Pues claro, pues, y muchos hermanos así están muriendo, y de pronto se hallan ya en el lugar, ¿verdad?, donde les corresponde. ¿Y qué? Alguien le debe haber dicho, bueno, ¿y tú? Pues vengo llegando, dijo Lázaro. Ya me vine de Betania. Aquí, pues le dijeron, aquí estás en un lugar mejor. Que pues qué bueno. Y bueno, la alegría, el gozo. Es una imaginación, hermano, que me estoy haciendo. Que no está de más. Y estaban ahí, hermanos, platicando en gozo. Cuando de pronto, hermanos, seguramente, óigame, Lázaro, oye, él dice, un momentito, espérate. Oigo que me están hablando. Sí, lo estaban hablando, hermano. ¿Sabe quién era el que estaba hablando acá? Era Jesús. Dice la Biblia, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro! Y el que ya estaba allá oyó. Él dijo, un momentito, me están hablando de regreso. Me están hablando mi amigo Jesús. Así que adiós, bye bye. Y dice la Biblia que
que de pronto se levantó, hermanos. Ah, hermanos, gloria sea al Señor, hermanos. Oh, hermano, gloria al Señor. Denle este aplauso al Señor, hermano. La victoria, hermano, está en morir en Jesucristo, hermanos. Muy pronto, hermanos, esta iglesia que se reúne en pequeños grupos en diferentes partes del mundo, nos juntaremos en un solo grupo, hermanos, y saldremos a recibir al Señor Jesucristo en los aires, y así estaremos con Él para siempre. Qué bendición, hermanos. Nuestro hermano José Antonio Delgado venció la victoria, hermana Marisol. Sí, ahora nos toca a nosotros seguir luchando esta victoria. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Él es la vida. Así que para mí pues ha sido un privilegio grande, hermano, haber estado acá, hermano, con ustedes. Realmente pues aquí con nuestros hermanos. Así que Dios les bendiga, hermano. Pastor va a quedar con nosotros y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Dios les bendiga grandemente.